lo largo del desarrollo educativo de nuestro país, es posible reconocer a distinguidos personajes que dejaron su huella en la historia de la educación en México. Tales son como Justo Sierra, Gavino Barreda o inclusive el mismo José Vasconcelos, que no pasa por desapercibido ante los elogios de los amantes de la raza cósmica. No obstante, existen más personajes que contribuyeron a la educación mexicana, como lo fue el doctor Luis E. Ruiz. Pero, ¿qué se sabe de él? Ante el sincero desconocimiento de esta figura, salimos a preguntar en diversos espacios sobre lo que se sabe de él. No. No. ¿Tú sabes quién fue Luis E. Ruiz? ¿Quién? Ulises Ruiz. Ulises Ruiz, el presidente de Oaxaca, el gobernador, exgobernador de Oaxaca. ¿Tú sabes quién fue Luis E. Ruiz? Luis E. Ruiz. Y no. ¿Cómo? No. Ah, ya, gracias. No, ni idea. ¿Por qué? No sé quién sea. Luis E. Ruiz. ¿Qué pedo? No. ¿Tú sabes quién fue Luis E. Ruiz? No sé. No. Ok, gracias. ¿Quién es Luis E. Ruiz? ¿Puedes decírmelo ahora? ¿Quién es ese señor? Reconociendo esta certidumbre, a continuación mostraremos algunos aspectos de este autor a través de diferentes maneras como las siguientes. Luis E. Ruiz fue un distinguido médico y educador nacido en Alvarado, Veracruz, en 1857. Sus ideas apoyaron el desarrollo de un sinfín de instituciones, así como la niñez mexicana. Siempre destacó por su capacidad de estudio en las instituciones a las que perteneció. En 1894 perteneció al Consejo Nacional de Salubridad y fue regidor de la Ciudad de México en 1896. En 1877 fue nombrado miembro fundador de la Sociedad Metodófila Gavino Barreda. En 1879, el ministro de Instrucción, Protasio Tagle, le encargó la planeación de una academia de profesores, cuyo propósito sería unificar la enseñanza en todas las escuelas nacionales primarias. En 1880 recibió una serie de críticas por parte de diversos periódicos. Sin embargo, un año más tarde, Justo Sierra lo calificó de inteligente e ilustrado en tanto a cuestiones de instrucción pública se tratase. Además, lo felicitó por ocuparse de su proyecto de universidad. En 1885, Alfredo Baranda le encargó la comisión de la Escuela Normal, lo que dio lugar al decreto que creaba dicha escuela para profesores de la Ciudad de México. En 1889 fue presidente de la Academia de Medicina y secretario de la mesa directiva del Consejo del Congreso Constituyente de la Enseñanza, cuyos trabajos darían paso a la estructura básica de la Escuela Nacional Primaria. Además, participó en los 2 Congresos Nacionales de Instrucción Pública. En 1896 fue designado director de la Instrucción Pública, así como encargado de rediseñar y reorganizar la Escuela Nacional Preparatoria junto con Ezequiel A. Chávez. En 1900 escribió su Tratado Elemental de Pedagogía, mismo que en 1910 fue utilizado como texto para la Escuela Normal. Posiblemente, el último reconocimiento a su labor fue el que le dio Porfirio Díaz con motivo de la inauguración de la Universidad Nacional de México, donde le configuró el grado de doctor ex officio. Con ello, pasó sus últimos días hasta el 28 de septiembre de 1914, fecha en la que falleció. De acuerdo con lo anterior, ¿en qué época vivió Luis E. Ruiz? Para conocer la época en que vivió Luis E. Ruiz, trazaremos una línea del tiempo para ilustrar algunos eventos importantes como lo fue la Guerra de Reforma acontecida en 1857, en la que se promulga una constitución de corte liberal. Para 1864 a 1867, recordemos que México se encontraba bajo el Segundo Imperio, mismo que fue desplazado por el gobierno de Benito Juárez. Posteriormente, en 1876 a 1910, Luis E. Ruiz vive el auge del porfiriato, un gobierno que giró en torno al poder político de Porfirio Díaz, personaje que se le relaciona por mantener una de las tantas dictaduras engendradas en América Latina y por adoptar la filosofía del positivismo.
Esta ideología busca generar conocimientos a través de métodos empíricos como la experimentación o la demostración métrica de los elementos que nos rodean. Además, la influencia de este razonamiento condujo a fortalecer los ideales de la modernidad, por lo que el progreso científico y tecnológico estuvo ligado a favorecer la industrialización de las ciudades más importantes y estabilizar el desarrollo productivo del país. Debido a la aceptación de este razonamiento, es importante mencionar la influencia francesa, como una cultura europea apreciada por el gobierno de Díaz y por la élite que lo acompañaba. Otro aspecto interesante ocurría en el escenario internacional, ya que las economías incrementaron sus métodos de producción respaldadas por el imperio del capitalismo, propiciando el vertiginoso desarrollo de la etapa conocida como la creación de los grandes sistemas internacionales, como lo son algunas estructuras sociales en las que destaca la escuela como sistema formal de educación e instrumento fundamental para las prácticas ideológicas del Estado. Para finalizar este recorrido histórico, señalamos la primera revolución armada del siglo XX, que fue la mexicana, acontecida en la década de 1910. De acuerdo con lo anterior, ahora mostraremos el caleidoscopio teórico en el que se inspiró Luis E. Ruiz. Como hombre dedicado a la ciencia, a la filosofía, a la pedagogía y al magisterio, fue uno de los pilares del movimiento positivista del Porfiriato. Entendiendo el quehacer educativo como instrucción y educación, adecuó la ideología positivista en dos partes, teórica y práctica, entendiendo por teórica el conjunto de principios de observación para derivar en leyes metodológicas, y por otro lado, se entendió por práctica la realización de procedimientos experimentales. Como se puede apreciar, ambas tienen el propósito de contribuir en beneficio de la colectividad, transformando así la sociedad. Su visión positivista se refleja en su obra Tratado Elemental de Pedagogía, donde expone el desarrollo de la historia de la pedagogía mexicana desde la época prehispánica, donde el objetivo de la educación era preparar para funciones mayores, para pasar a la etapa teológica durante la colonia, luego a la metafísica durante el siglo XIX y finalmente a la científica durante la época de Juárez, propiciando así el progreso. Las fuentes de inspiración de Luis E. Ruiz son Augusto Comte, para dar espíritu y método a su obra; Spencer y Rousseau, para la educación integral; Rousseau, para la metodología del dibujo; Pestalozzi, para el método objetivo y la necesidad de la educación cívica y política; Marcel y Gret, para el método en general; Froebel, para el jardín de niños; Comenio y Locke, para los trabajos manuales; Compaire, para la enseñanza de la gimnasia; y Johonot, para atender a la necesidad de los niños en realizar actividades para beneficiar su proceso de aprendizaje. Y por si no quedó muy claro, aquí va una canción. 1, 2, 3, 4. Sabes, amigo, te vengo a platicar las influencias que tuvo Luis E. Ruiz. Hombre dedicado a la filosofía, ciencia, al magisterio y pedagogía. Visión positivista. Él es Luis E. Ruiz. En el Porfiriato. Él es Luis E. Ruiz. Fue uno de los pilares. Él es Luis E. Ruiz. En la educación. En sus influencias. Él es Luis E. Ruiz. Cristiano Pestalozzi. Él es Luis E. Ruiz. Método objetivo. Él es Luis E. Ruiz. Guerta Mingón. Comenio, Froebel, Rousseau y Johonot. Otros pensadores en los que se apoyó. Spencer, Comte y Locke, y allí quedó. No hay más pensadores en esta canción. Visión positivista. Él es Luis E. Ruiz. En el Porfiriato. Él es Luis E. Ruiz. Fue uno de los pilares. Él es Luis E. Ruiz. En la educación. Bom, bom, borón, bom, bom, bom. Bom, bom, borón, bom, bom, bom. Bom, bom. Ya, vamos a empezar. En efecto, es momento de empezar con la última parte de este video, llamada La historia entre los dedos, sobre las aportaciones de Luis E. Ruiz. Niños, ¿ustedes saben qué aportó Luis E. Ruiz a nuestra educación? Claro que sí, profesor. Sus trabajos dejaron a la posteridad la esencia de la escuela primaria, en sus libros como Tratado Elemental de Pedagogía,
el que apoyó la formación normalista. Muy bien, Dedo Ñoño. El tratado elemental se divide en las siguientes partes. 1. Teórico, en la que se dedica a explicar los principios de toda educación. De ahí deriva las leyes que pueden ayudar metodológicamente a la consecución de la enseñanza en las distintas dimensiones. ¿Alguien sabe cuáles son? Sí, la acumulación de conocimiento en la educación de las facultades, que son las físicas, las intelectuales y las morales, haciendo énfasis en la estética. También está la parte práctica. Dedo Grosero, ¿me puedes decir de qué trata? Pues es cuando el profesor guía al alumno y el alumno a través del método a formularse preguntas, hipótesis y formas de validar sus respuestas a través de la indagación. A ver tú, Dedo Señalador, dime, sin leer, más aportaciones. Ay, profe, siempre yo. Pues él piensa la educación como una ciencia. Logró dejar de lado el aprendizaje memorístico, apoyando que el educador enseñara mediante el método científico. Así es, mis queridos deditos. Las facultades se perfeccionan solo por el ejercicio. Sí, profe. Además señalaba que el libro no era el único medio para lograr el intelecto. O sea, profe, además, explicaba las facultades morales a partir de la educación de los sentimientos, la instrucción moral y la educación de la voluntad. Que no se te olvide su frase célebre: hacer del método de la naturaleza el arquetipo de los métodos. Este apoya la educación científica y estética a partir de los procedimientos, sistemas y la metodología. Muy bien, deditos. ¿Me puede decir cada uno de ustedes cuál es la trascendencia de las aportaciones de Luis E. Ruiz en estos días? Suscitó las formas y raíces de los programas y planes de estudio de hoy en día. Realizó el plan de estudios antecedente de lo que hoy conocemos como escuela secundaria. ¡Qué buena clase ha sido esta! Ya sé quién es Luis E. Ruiz y qué ha aportado. Ahora, ¿sí podrías contestar quién fue Luis E. Ruiz? Sí, ya sé quién fue. Sí, ahora sí ya tengo conocimiento de quién es Gracias. Luis E. Ruiz. Sí, gracias. ¿Ahora ya sabes quién fue Luis E. Ruiz? Sí, ya sé que no es el cantante ni que hace videos en YouTube. Ya con eso, obviamente. Sí. Ok, gracias. ¿O es posible contestar lo siguiente? Luis E. Ruiz, lo he leído, no lo conozco, ya se murió. Y con ello terminamos este video, o al menos eso parece. Ese es el amor, ese es el amor, ese es el amor. Querido Luis, si eres Luis, ¿verdad? No. ¿Eres Jesús? Sí, Ya. Sí lo tomaste. Hola. Luis E. Ruiz. No sé. Me encanta mucho la risa luego. Hola, ¿tú sabes quién fue Luis E. Ruiz? Ah, claro. Ese es el cantante, ¿no? Este que canta la de no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Ese es Luis Miguel. Déjame pensar. ¿No es el que hace videos en YouTube? El amigo de Wherever Tomorrow, el que hace como videos así. Ay, no, entonces no sé. No, gracias. Ni me interesa. Yo te fue ni me interesa. Bom, borón, bom, bom, bom. Bom, borón, bom, bom, bom. Ya, vamos a empezar. Ya me desespera.